palabra, a la cual yo le invito a todo el que tenga una Biblia a su lado, si quiere acompañarnos, que nos acompañe en Segunda de Corintios capítulo 3, desde el versículo 6 en adelante. Repito, Segunda de Corintios capítulo 3, desde el versículo 6 en adelante. Vamos a estar leyendo algunos versículos, hermanos, para un mayor entendimiento. Y vamos a dar lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Ahí está el plato servido, la mesa está servida. Que nuestro Dios nos bendiga a través de la misma en el nombre de Jesús. Mi hermano Franklin, ¿qué le parece si hoy hablamos de la diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto, de las bendiciones que trae consigo y de la esperanza que trae consigo el nuevo pacto bajo el cual hoy está la iglesia de Jesucristo? Amén, amén. Muy buen tema, muy buen punto. Una palabra que nos lleva a nosotros a hacernos muchas interrogantes, como tiene su título que dice ministros de un nuevo pacto. Y si dice de un nuevo pacto es porque había uno anteriormente instalado. Nosotros como cristianos, como estudiosos de la palabra y como personas que queremos honrar a Dios, que queremos hacer su voluntad, es necesario que cada vez que nosotros vamos a leer las escrituras, la palabra de Dios, nosotros oremos al Espíritu Santo para que Él nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría de su palabra y para que nosotros podamos tener la capacidad de nosotros aplicar la misma en un contexto correcto. Lamentablemente hoy día todavía hay muchos hermanos que no saben establecer la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No saben establecer
el propósito que tenía aquel y el propósito que tiene este. No sabe establecer o no saben diferenciar las bendiciones de uno y las bendiciones de otro. Y falsos maestros, lobos rapaces, muchas veces se aprovechan de esta situación para meter herejía y para aprovecharse de esas ovejas que no tienen la capacidad de poder discernir una cosa de otra. Por ejemplo, una de las cosas que usan y aprovechan los predicadores de la prosperidad es ese desconocimiento que tienen los hermanos en hacer una diferencia de las bendiciones, cómo eran en el antiguo pacto y cómo eran en el nuevo pacto. Por ejemplo, hermano Juan, en el antiguo pacto las bendiciones eran bendiciones terrenales. El Señor le dijo al pueblo de Israel que le iba a dar una tierra, literalmente, aquí en este mundo, la tierra de Canaán, el cual ellos iban a entrar y allí ellos iban a subyugar a los demás pueblos. Es decir, que el Señor le iba a dar a ellos una autoridad para que ellos gobernaran sobre los demás pueblos. Y por eso es que cuando usted lee, por ejemplo, las bendiciones del justo en el Antiguo Testamento, habla de prosperidad económica, también aparte de prosperidad espiritual. Pero lo que le quiero decir que la diferencia es que entonces en el Nuevo Testamento Cristo a nadie le prometió prosperidad terrenal en cuanto a lo económico se refiere. No le estoy diciendo con esto que Cristo no nos vaya a bendecir. No le estoy diciendo con esto que Cristo no nos vaya a suplir. Claro que sí. Porque si Dios dice que hace salir su sol sobre malos, y bueno, imagínense, si Dios a los injustos le provee, ¿cuánto más no le proveerá a su Hijo? Pero lo que le quiero decir es que estos predicadores aprovechan esas palabras, mayormente del Antiguo Testamento, son los versos que toman, para exprimir el pueblo, para que el pueblo pacte con Dios, haciéndole una falsa esperanza. Entonces es importante nosotros conocer la diferencia. Y en este contexto que estamos, que leyó el hermano Juan, aquí está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablándole aquí a la iglesia de los Corintios y le está hablando que él es hecho ministro de un nuevo pacto. Un ministro que en esta ocasión se estaba poniendo en duda este ministerio. Si usted comienza leyendo, usted se va a dar cuenta que ellos están pidiendo a Pablo carta de recomendación. Y es por eso que Pablo entonces empieza diciéndole que ellos no tienen necesidad de carta de él, porque sus cartas son ellos mismos, las cuales están expedidas en su corazón, es decir, el fruto que la palabra que Pablo ha sembrado en sus corazones, el fruto que esa palabra ha germinado, el fruto que esa palabra ha dado. Y por eso entonces que Pablo empieza aquí y hace un contraste entre ambos pactos, entre el pacto de la ley de Moisés, que tenía como consecuencia, dice la Biblia, enseñarle al hombre su condición. Una condición caída, una condición pecaminosa, una condición la cual iba o producía separación de Dios. En la ley es que nosotros podemos ver qué tanta necesidad de Cristo tenemos. Porque si no fuera por la ley, el mismo apóstol Pablo dice, si la ley no dijera, no codiciarás, no supiéramos nosotros que la codicia es pecado. Si no hubiera una ley que dijera, no matarás, uno no podría conocer que eso es pecado. Entonces la ley, dice la Biblia, que es para enseñarle al hombre el conocimiento del pecado. Para eso se le dio la ley al pueblo de Israel. Dice Gálatas que la ley fue añadida, ¿por qué? Por causa de las transgresiones, por causa del hombre haberse apartado de Dios, por causa del hombre haber escogido sus caminos lejos del propósito de la voluntad de Dios. Entonces Dios tiene que dar la ley para que ellos puedan entender qué tan grave, qué tan mal ellos han estado. De manera entonces que la ley lo que nos enseña a nosotros es nuestra condición caída, adámica, pecaminosa. Y por eso es que Pablo entonces aquí, hermano Juan, en uno de los textos que usted leyó, dice que la letra mata, haciéndose referencia a ese pacto que el Señor le entregó a Moisés y el cual se lo dio, dice la palabra, en tablas, en 2 tablas, dice que le dio la ley a Moisés. Pero entonces, ¿por qué dice hermano Juan ahí que el Espíritu entonces vivifica? O sea, hay una diferencia. La ley, la letra, perdón, mata,
pero el Espíritu vivifica. ¿Cuál es el pacto del Espíritu? Es el pacto de la gracia. Es el pacto que viene a través de Jesucristo. Es el pacto que viene como respuesta a la necesidad del hombre. El pueblo de Israel sacrificaba continuamente por sus pecados, por sus maldades a Jehová. Pero esos sacrificios, dice la Biblia, que eran incapaces de hacer el ser humano acepto delante de Dios. Incluso dice la palabra que esos sacrificios, hermano Juan, no podían ni siquiera perdonar el pecado. ¿Qué era lo que hacía? Dice la palabra, que los cubría. Entonces, el Señor ha provisto a Jesucristo para que entonces a través de Jesucristo nosotros podamos ser salvos. Y a través de ese pacto del Espíritu, que dice la palabra que es el que nos transforma, que es el que nos cambia, entonces nosotros podamos verdaderamente dar un fruto digno de arrepentimiento. Amén, mi hermano. Quiero corroborar bajo ese mismo tenor que usted estaba hablando, ya que, como usted bien decía, es algo que tenemos que extraerle la mayor sustancia, porque ahí es donde están los tabúes, ahí es donde está la confusión, ahí es donde muchas personas no saben diferenciar dentro de una cosa y la otra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo del Espíritu? Traer libertad. Dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Y ciertamente uno de los ministerios del Espíritu es convencer, es sacar a la luz todo lo oculto. Dice la palabra que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, ¿verdad? Amén. Entonces yo no hago nada o no hacemos nada con pasarnos muchas cosas o saltar muchas cosas y decir muchas cosas si los oyentes no pueden acoger el objetivo, la base de lo que queremos transmitir, ¿verdad, mi hermano Franklin? Amén. Y quiero por eso aprovechar esa participación suya de lo que usted estaba diciendo para también colaborar y identificarme con lo que usted estaba diciendo, que me ha ministrado y ha abierto mi entendimiento y ha sido de aprovechamiento. Entonces, en primer lugar, como usted decía, los corintios, ¿verdad?, estaban siendo movidos y estaban siendo incitados por aquellos maestros judaizantes, ¿verdad?, que era una de las costumbres de aquellos que vivían por ley. Cuando querían engancharse, cuando querían ser parte, ¿verdad?, de la cúpula, era por relación, varón. Ahí no era cualquier gente que entraba, ahí era por relación y había que dar carta de recomendación, de dónde tú vienes, de qué ministerio, de qué situación tú perteneces. Entonces, tu maestro. Todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa con los maestros? Estaban viendo a Pablo como una competencia. Estaban viendo a Pablo como una amenaza. Y cuando a usted no le conviene algo, usted busca todas las vías para hacerle la vida imposible a su contrincante. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban viendo que en cuanto al testimonio, no podían acusar a Pablo. Pero entonces querían usar, como usted bien decía, que esa parte es buena, tomarla en cuenta. Tomaban a los que no tenían entendimiento para acusar y atacar a Pablo. Y le incitaban a que pidieran cartas de recomendación. Entonces Pablo dice, pero díganme ustedes, ¿necesitan ustedes acaso cartas de recomendación? Ustedes viendo todos los milagros que están sucediendo, ustedes viendo todas las sanidades, ustedes viendo el arrepentimiento, cómo el Señor lo produce en ustedes, ¿acaso necesitan ustedes cartas de recomendación? Ahí están las muestras, ahí están las evidencias, ¿verdad? Lo que le está diciendo Pablo. Entonces, estamos hablando hoy de la diferencia de lo que es el antiguo pacto, de lo que es el nuevo pacto, de a lo que te llevaba el antiguo pacto y a lo que te lleva ahora el nuevo pacto en Cristo Jesús. El antiguo pacto, como bien mi hermano decía, era un ayo, como así lo dice la palabra, era un puente, era una vía para llevarnos a Cristo. ¿Cómo es esto? Bien, mi hermano Franklin citaba que el antiguo pacto, que la ley escrita en las tablas, en letras, hermano, no eran nada más y nada menos que para demostrarle al hombre su condición pecaminosa.
Y el hombre, lamentablemente, por eso veíamos que a través de métodos, a través de ritos, era que se acercaban a ofrecer sacrificios a Dios. Pero eso no pasaba de ahí. Porque la ley, mis amados hermanos, ciertamente no ofrecía ninguna garantía. No le ofrecía ninguna esperanza al hombre. Y ahí es donde está la diferencia, comparándole y haciendo el contraste del antiguo pacto y el nuevo pacto. Que el antiguo pacto no ofrecía nada, solamente, hermano, mostrarte tu condición pecaminosa. Y eso era lo que estaba escrito. Por eso que la palabra dice, como usted citaba, que la letra mata, porque todo lo que estuvo escrito en las tablas, hermano, ¿para qué era? Era para darle látigo al hombre, para hacerle saber que no tenía la condición de acercarse a Dios, porque era pecador. Entonces, hermano, la palabra dice que la ley fue dada al pueblo 400 y pico años después. Dice la palabra. O sea, vuelvo y repito, fue un puente, fue un ayo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la condición del hombre iba cada vez más en deterioro, los valores, los principios más en deterioro, y el hombre pecando y Dios dando oportunidad, y el pueblo de Israel desobedeciendo, siendo rebelde. Usted mismo lo dijo. ¿Por qué fue dada la ley? La ley fue dada, hermano, y sometió todo bajo pecado, porque el hombre se rebeló, porque el hombre era rebelde por las transgresiones del hombre. No fue por otra cosa, fue por eso. Porque el objetivo de Dios siempre, cuando sometió la esperanza por fe en Abraham, el objetivo de Dios siempre fue bendecir al hombre. A Abraham se lo dijo: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En tu simiente van a ser bendecidas. Pero el hombre distorsionó. El hombre no se sometió, el hombre se desvió. Entonces, el hombre, después que pecó, hermano, siempre ha querido buscar una vía, un método para acercarse a Dios, pero lo ha hecho de la manera contraria. Y Dios tiene que establecer la ley para que el hombre entienda que hay una esperanza. Y esa esperanza se cumple, hermano, en Jesucristo, en el nuevo pacto. Por eso Pablo dice que ahora somos ministros de un nuevo pacto. Habla de que la letra mata, pero el espíritu vivifica. El espíritu da vida, el espíritu regenera. Que eso no lo podía hacer la ley. Amén. Gloria a Dios. Entonces es por eso que nosotros hablamos con esta devoción, con esta entrega, con esta pasión, porque ahora estamos gozando, hermano, de los privilegios del nuevo pacto en Cristo Jesús. La ley ahora, hermano, no produce muerte en nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. Para el que está en Cristo no hay condenación, dice la palabra, sino que somos herederos de las bendiciones, somos herederos juntamente con Cristo, hermano. Ahora en Cristo Jesús se cumple todo lo que Dios ha determinado para la iglesia, y eso trae consigo el nuevo pacto. En Cristo tenemos esperanza, en Cristo tenemos oportunidad, una segunda oportunidad de salvación, de gozar de la vida eterna, pero solamente es en Cristo. Entonces, mi hermano, quiero hacer un paréntesis aquí para hacer un contraste, para pasarle a usted. ¿Cómo hoy en día podemos nosotros darnos cuenta cuando se está ministrando bajo el antiguo pacto, cuando se está ministrando todavía bajo viejos rudimentos, cuando se está haciendo mal uso de la palabra, como usted bien decía, que aquellos falsos maestros acogen todo eso del antiguo pacto para traerlo, lamentablemente, a personas neófitas que están ahí con deseo, con hambre de conocer a Dios, pero tuercen la palabra, tuercen la verdad y van como ovejas al matadero, lamentablemente. ¿Cómo podemos ver hoy en día? Hay dos razones, hay dos maneras de cómo yo puedo identificarlo. Yo sé que mi hermano Franklin tendrá también su argumento. ¿Cómo yo puedo darme cuenta? Una de las maneras de la cual yo me he podido dar cuenta es que el que no está ministrando bajo este nuevo pacto, que el que no está ministrando conforme al Espíritu, y vuelvo y repito y hago la salvedad, donde está el Espíritu de Dios, lo que se hace bajo la dirección de Dios, hermano, produce un fruto. Amén. Produce un fruto, hermano. Pero lamentablemente, el que no ministra bajo el nuevo pacto, el que no ministra bajo la dirección del Espíritu Santo, se puede identificar de dos maneras. O es muy liberal
o quiere ser más misericordioso que Dios y coge la libertad como libertinaje, o la otra vertiente es que es una persona, hermano, demasiada estricta, demasiada dura, donde no ofrece una oportunidad, donde no ofrece una esperanza, y todo lo que ve es: te vas para el infierno, tú estás condenado, tú eres un hijo del diablo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, imponiendo, hermano, y no dejan que el Espíritu Santo haga su función. Estas dos vertientes, muy liberal y muy estricto. Ahora, ¿cómo yo identifico cuando es bajo el nuevo pacto y bajo la dirección del Espíritu Santo? Cuando yo, como un ministro del nuevo pacto de Jesucristo, hago lo que a mí me concierne hacer, asumo mi rol, que es predicar la palabra, que es dar el consejo como está establecido, que es, hermano, traer las vidas a Cristo para que el Espíritu Santo haga su rol, que es el de convencer, que es el de liberar, que es el de dar salvación, que es el de regenerar, hermano. De esa manera yo me doy cuenta. Pero hoy tenemos que tener cuidado. Los que son muy liberales dan licencia para que usted haga lo que quiera, y todo se puede con control y todo se puede con la ley. Pero eso no es lo que me manda la palabra. El que está en Cristo, dice la palabra, es una nueva criatura. No ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. Busca una sola cosa, y es agradar a Dios. Busca una sola cosa, y es poner su mirada en el Cristo de la gloria. Busca una sola cosa, y es obedecer al Padre. El que es muy estricto, hermano, no da lugar a la persona para que la persona pueda concientizarse y reconocer su condición y pueda llegar a la esperanza y a la oportunidad que tenemos en Cristo. Sino, hermano, que hostiga, sino que impone, sino que maltrata, sino que hiere. Y esto, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día, en los últimos tiempos, están sucediendo y se están viendo tantas cosas. Pero ¿por qué las personas son engañadas, hermano? Como dice la palabra, el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Porque Dios, queriendo revelársele, fueron rebeldes y endurecieron sus corazones y fueron incrédulos, hermano. Pero Dios quiere darte vida y quiere darte en abundancia, y esas son las buenas nuevas que te estamos trayendo a través de esta palabra. ¿Qué le parece, mi hermano Franklin? Amén, amén. Muy bien, hermano Juan. Porque es que yo no entiendo cuál es el problema. Si la Biblia es tan clara que dice que la letra mata y el Espíritu es que vivifica, es que da vida, ¿por qué es que todavía hay personas que quieran seguir agarrados de esa ley? Que quieran seguir agarrados todavía a esos antiguos sacrificios, y otros que quieren seguir agarrados a que creen que por su fuerza ellos lo van a lograr. Muy cierto. Aquí habla la Biblia que tienen un velo. Tienen un velo que no les permite ver. La Biblia enseña que Moisés, luego de pasar tiempo con el Señor, tuvo que poner un velo en su rostro, porque su rostro brillaba. Y al brillar su rostro, dice que Moisés lo cubrió con un velo, porque el pueblo de Israel era un pueblo tan idólatra, y era un pueblo que no había conocido las bendiciones, las riquezas de servirle a Dios, que si veían a Moisés con ese rostro, ellos iban a estar inclinados, dice la Biblia, bendito a Dios. idolatrarlo. Sí. Ellos iban a estar inclinados a querer adorarlo. Muy cierto. Y por eso es que Dios, desde el Antiguo Testamento, ya Dios a través de Jeremías estaba hablando sobre la necesidad de un nuevo pacto. Había necesidad de que Dios hiciera una obra en el corazón del hombre. Mire qué bonito, dice por ejemplo Jeremías 31, bendecido sea el nombre de Dios. Jeremías 31, desde el verso, vamos a leerlo del 31 en adelante. Jeremías, Antiguo Testamento. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Aunque Jehová quiso obtener una relación de esposo-esposa con ellos, hermanos se fueron, ellos le abandonaron. Pero dice el Señor, es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, perdonaré, dice al final, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, si el Señor mismo está hablando de la necesidad de un nuevo pacto, ¿cuál era la necesidad en tiempo de Pablo, los judaizantes, que si usted lee en Hechos 15, por ejemplo, dicen que entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos y le decían, si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvo. Si Dios mismo había hablado, había alertado que era necesario de un nuevo pacto, que era necesario de que el Señor pusiera la ley de Él en su corazón, porque el pueblo de Israel lamentablemente no pudo obedecer a Dios. ¿Por qué si ya el Señor había hablado, cuando estos hermanitos estaban gozosos, estaban contentos, cuál era la necesidad de que vinieran a querer imponerle? Tienes que guardar el sábado, tienes que guardar esta fiesta, tienes que circuncidarte. Dice que esto generó un tremendo lío, que Pablo tuvieron que subir allá a Jerusalén para ponerse de acuerdo. Y dice que al Espíritu Santo le pareció bien que de la ley solamente ellos se abstuvieran de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, hoy hay un grupo de personas que quieren continuar imponiéndole a las personas. Personas que aún no han sido regeneradas por Dios. Personas que aún el Espíritu Santo no ha obrado en ese corazón. Quizás porque ellos no le han permitido, porque dice la Biblia que todo el que busca a Dios le halla. Entonces quieren imponerle lo que esas personas no le han permitido hacer el Espíritu Santo. Hay pastores, hay líderes que quieren entonces por su fuerza conseguirlo. Tremendo. Imponiéndole cosas. Y posiblemente tal vez ellos logren que esa persona tal vez camine de una manera, pero delante de los hombres. Porque oculta, entonces revelan verdaderamente lo que hay en su corazón. La misma necesidad de Dios que aunque tenía la ley, tenía el pueblo de Israel. Un corazón desagradecido, un corazón dañado por el pecado, un corazón herido y un corazón incapaz de conocer y hacer verdaderamente la ley de Dios. La otra vertiente, como usted decía, hermano Juan, es el liberalismo. Abusan de la libertad de Cristo. Porque por un lado están los radicales, que por su dureza, por creer que las cosas ellos lo van a lograr con su fuerza, no alcanzan, no logran conocer la voluntad de Dios. Pero por otro lado está el liberal, que entonces, por no soltar el mundo, por no querer identificarse verdaderamente con Cristo, por no querer entregar su corazón de verdad, entonces tampoco puede conocer la voluntad de Dios. Entonces ahí está el evangelio, hermano Juan, entre el liberal y el radicalismo. Sí. Y ahí está el evangelio entonces, que es lo que verdaderamente le da vida y le da libertad al hombre. Por eso es que Cristo habló claramente que Él era el único capaz de darnos esa libertad. Bendito. Porque a veces nos esclavizamos de los hombres. El pecado nos esclaviza, pero a través de Cristo es que podemos ser libres. Entonces, por eso, hermano, es la necesidad del evangelio. Por eso fue que le dije ahorita, la necesidad de que el ser humano conozca la voluntad de Dios para su vida. Que el ser humano conozca a qué Dios le está llamando, qué Dios necesita, qué Dios está pidiendo de ellos. Como estudiosos de la palabra, como personas que queremos conocer a Dios, es necesario que nosotros cada día le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a comprender su palabra. Porque el hecho, por ejemplo, de que algo esté en la Biblia, no quiere decir que eso esté para el tiempo, para este tiempo.
Por ejemplo, todavía hay personas que creen que si no guardan el sábado, se pierden, hermano Juan. Y el sábado está en la Biblia. Pero eso es un requisito del Antiguo Testamento que se le dio al pueblo de Israel. En Colosenses dice claro que los días de reposo y todo ese tipo de cosas, todas esas fiestas judías, eran sombra de lo que habían de venir. Todo eso tenía un objetivo y era apuntar a Cristo, era apuntar al Mesías. Porque como usted decía, todo lo que se dio bajo la ley, todo eso era un ayo, era un puente, el cual cuando el hombre conociera su condición perversa, dañina, pecaminosa, el hombre diga entonces, necesito a Cristo. Aleluya. Como veníamos hablando ahorita, la mujer que le llevaron a Cristo para ser apedreada, conforme a la ley de Moisés, hermano, había que apedrearle, una adúltera. Y la ley, hermano, lo que hacía era eso, mataba al ser humano. Porque delante de la justicia de Dios, hermano, estamos perdidos. Sí. Estamos perdidos por cuanto todos pecaron. Están separados, están destituidos de la gloria de Dios. Pero como en ese caso hay Cristo, le da una oportunidad, le extiende la misericordia, le extiende la benevolencia, la gracia de Dios. Asimismo, hermano, cuando la ley nos desaprueba, nos aleja de Dios a través de Cristo, entonces nosotros tenemos una oportunidad. Santo. Por eso es que el texto de Romanos es tan clave, cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel. A través de Cristo nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Gloria a Jesús. A través de Cristo nosotros podemos volvernos a Dios. Solamente Cristo puede cambiarnos esa naturaleza pecaminosa, dañina, torcida, corrupta que tiene el ser humano. Cristo Jesús, acepta a Cristo en tu vida y dice la Biblia que inmediatamente tú lo haces, entra en ti la naturaleza de Dios y entonces ahí sí es posible vivir por la ley de Cristo. Una ley que en este caso, cuando tenemos a Cristo, no nos mata, sino que produce en nosotros gozo, paz, alegría, regocijo, porque estamos caminando conforme al propósito de Dios. Amén. Alabado sea Cristo. Qué maravilloso es el Señor, hermano. La gente a veces cree que la palabra, o cuando la predicamos, esto es un cuento de camino, o es una historia, o es una fantasía, varón. Pero hasta que no se topan o no experimentan, no cambian, ¿verdad? De parecer. Pero cuando se topan, cuando pueden experimentar lo que esto produce en el ser humano, entonces dice, pero ven acá, ¿en qué era que yo estaba metido? ¿Y por qué perdí tanto mi tiempo, hermano? Porque el verdadero gozo, los ríos de agua viva que esto produce, hermano, esto es inexplicable, hermano, para aquellos que no tienen fe. Pero nosotros, hermano, estamos tan agradecidos de nuestro Dios por lo que Él ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Dice aquí mi hermano Franklin en Gálatas 3, voy a leer algunos versículos ya que el tiempo avanza. 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, como usted decía, ¿verdad? Un puente para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley, sino por la fe, ¿verdad? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, o sea, bajo la letra. Dice entonces, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces dice el 28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Amén. Y ¿Qué le parece? Y mire también lo que dice Gálatas 5. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justifican, de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Pues por nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y Pablo dice claro en Gálatas también 2:21, que si por la ley fuese la justicia de Dios, entonces en vano murió Jesucristo. Tremendo, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo que usted entienda? La diferencia de un pacto con el otro. Nosotros, hermanos, creemos y seguiremos creyendo en que
somos ministros del nuevo pacto para llevar esperanza Vida. y vida al ser humano. A ti que crees que no tienes oportunidad, a ti que te han herido, a ti que te han sujetado a una condenación diciéndote que tú no tienes oportunidad, que tú no eres digno, déjame decirte que Cristo te ofrece una oportunidad. Todo el cumplimiento de la palabra para nosotros poder sacar el provecho de ella está sujeto a Cristo. Cristo, mis amados hermanos, es el libertador, es el camino al cielo, es el camino para que nos reconciliemos con nuestro Dios. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay otra verdad que produzca esperanza al ser humano. Ven a Cristo. Ven a Cristo. No te lo estamos ofreciendo como si fuera Cristo que te necesitara a ti. Cristo no está de más, Cristo no está de sobra, Cristo no está de lástima. Te estamos llamando por amor a Cristo, porque así nosotros también fuimos llamados y atendimos a su llamado sin ser merecedores. Alabado sea Cristo. Mi hermano Franklin, quisiéramos seguir hablando de la grandeza del Señor, pero el tiempo, hermano, siempre llega al punto y no podemos seguir desarrollando. Pero yo sé, hermano, que lo que hemos hablado, hermano, yo sé que va a edificar y ha edificado a los oyentes, y el Espíritu Santo pondrá lo que haga falta. Como siempre digo, lo poco no quita la eficacia de lo que se hace en Dios. Amén. Queremos saludar, mi hermano Franklin, a todos los que estuvieron en la sintonía. Queremos saludar a María Olivo. Gracias, María, por estar en la sintonía con nosotros. Queremos saludar también a nuestro querido y amado pastor César Alfao. Que Dios le bendiga, nuestro pastor. Gracias por estar con nosotros en este momento. Saludamos también a Victoria Morillo, fiel oyente de esta programación. También saludamos a Esther López Tejada, ¿verdad? A Javier Camilo Montaño, a María Olivo, sí, ya la saludamos, y a Mélido Méndez. A todos ustedes que estuvieron por la web, que Dios le bendiga y que la paz del Señor repose en cada uno de sus corazones. También a todos los que estuvieron a través de los 800 AM. Gracia y paz para todos ustedes. Que el Espíritu que liberta, que el Espíritu que regenera y que da vida, bendiga sus vidas, les visite y les convenza y le haga entender que solamente a través de Cristo hay salvación. Amén. No hay tiempo para más. Lo dejamos, mis amados hermanos, que tengan un feliz resto de semana. Estuvo con ustedes su hermano Franklin Rosa, su hermano Juan Burgos y mi hermano Nicolis en los controles. Que Dios le bendiga. Amén, amén.